Bien, niños, entonces vamos a ver lo que es la segunda parte del capítulo de polígonos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el polígono de vértices A, B, C, D, E, F, ¿sí? Lo que ustedes deben recordar es que el número de lados es igual al número de ángulos y eso es igual al número de vértices. Entonces, generalmente a cada uno de esos tres se le simboliza con una N, ¿sí? Entonces, cuando tú veas N, significa número de lados, número de ángulos y número de vértices. Recordar que los lados son los segmentos que forman el polígono, ¿cierto? Los ángulos tenemos por acá un ángulo interno y por acá un ángulo externo, un ejemplo, ¿sí? Entonces recordar, pues, ¿no? Y también el número de vértices. Vértices son los puntos en donde se cruzan, se chocan o se topan las rectas que conforman, en este caso, al polígono. Entonces, básicamente, ¿qué son las diagonales? Las diagonales es la unión de dos vértices que no son consecutivos. A ver, unión de vértices que no son consecutivos. No son consecutivos. ¿Sí? Entonces, diagonales, unión de vértices que no son consecutivos. ¿Sí? Un ejemplo. Por ejemplo, tenemos por acá el vértice A y para trazar una diagonal necesitamos buscar otro vértice que no sea consecutivo. Entonces, el consecutivo de A, en este caso, sería B. Entonces, no se puede trazar una diagonal hacia B. De la misma manera, hacia F, tampoco se puede trazar una diagonal. ¿Por qué? Porque son consecutivos. Pero a donde sí se puede trazar una diagonal es, por ejemplo, a C, a D y al vértice E, quien ninguno de esos tres son consecutivos, pues, ¿no? Entonces, vamos a representarlo de esa manera. Hallando las diagonales de A, del vértice A. ¿Sí? Vamos a hallar todas las diagonales del polígono, pero vamos a empezar por A. Entonces, la primera diagonal es la que ya está trazada, que es desde A hasta C, ya que no son consecutivos. Sería A, C. ¿Sí? El segmento AC. Número 2. Se puede trazar de A hasta D. A ver, vamos a trazarlo. Más o menos por ahí. ¿Sí? Tenemos número 2, AD. Número 3, de A hasta E. De A hasta E, más o menos de esa manera. ¿Sí? De A hasta E. ¿Sí? Entonces ya no podemos trazar más diagonales. Lo siguiente que vamos a hacer es elegir otro vértice. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a elegir el vértice que le sigue, pues, ¿no? DB. Entonces, acá, desde el vértice B. Entonces, recordar, pues, ¿no? Que A es consecutivo con B, por lo tanto no se puede trazar. B es consecutivo con C, y de la misma manera tampoco se puede trazar de B hasta C. Vamos a unir hacia quienes no son consecutivos, pues, ¿no? En este caso al vértice D. Entonces, en este caso, acá lo tenemos, ¿sí? La diagonal BD. ¿Sí? Otro más. De B hasta E. Porque obviamente no son consecutivos, así que sí se puede trazar esa diagonal. Entonces vamos a trazar
desde B hasta E. Hasta ahí ya vamos teniendo 5 diagonales. Seguimos. De B hasta F. Hay una diagonal. Por supuesto que se puede trazar porque no son consecutivos. ¿Sí? De B hasta F. Entonces yo creo que ya no se puede trazar más porque ya hemos trazado. Seguimos con el siguiente. El siguiente vértice, que es el punto C. Entonces, recordar que no se puede trazar hacia D. Así que buscamos otro vértice. En este caso, de C se puede trazar hasta E. Vamos a trazarlo. De B hasta C. A ver, desde C, que es un vértice del polígono, hemos trazado CE. El segmento CE. ¿Qué más? Desde C hasta F me parece que también se puede trazar. Porque obviamente no son consecutivos. Es la única regla que deben cumplir. ¿Sí? Desde C hasta F. ¿Tenemos otro más? Desde D. A ver, desde D ya hemos trazado a B, ya hemos trazado hacia A, ya hemos trazado... Bueno, acá nos faltaría una, ¿no? Tenemos desde D hasta F. ¿Sí? Desde D. Desde D podemos trazar DF. ¿Sí? El segmento de F. Y me parece que ya no se puede trazar más, porque desde E ya hemos trazado a todos los vértices que no son consecutivos. Y no lo podemos repetir. ¿Sí? Eso nos ocasionaría más problemas. Entonces, moraleja, hemos hallado 9 diagonales para un polígono que tiene 3, para un polígono que tiene 6 lados, ¿no? Entonces, por acá voy a hacer un pequeño, algo que de repente les puede ayudar. Por ejemplo, si tienes un triángulo también es un polígono, sea el triángulo ABC. Te pueden preguntar, pues, ¿no? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Entonces, recordar la primera regla, no se puede trazar porque son consecutivos, pues, ¿no? A es consecutivo con B, B es consecutivo con C, y C es consecutivo con A. No se puede trazar ninguna diagonal. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir practicando. Pero, bueno, a ver, por ejemplo, de repente puede ser la figura de un cuadrado, ¿no? A ver, no hay espacio. Lo vamos a borrar. ¿Sí? La idea es que entiendas, no que memorices. Entonces, imagínate que tienes un cuadrado. O un rectángulo también puede ser, porque es un polígono de 4 lados. Entonces, vamos a colocar los vértices A, B, C y D. Yo te pregunto, pues, ¿no? ¿Cuántas diagonales podrías trazar? Lo que se te tiene que venir a la mente es que A y D son consecutivos. Entonces no se puede trazar a ninguno de ellos dos. Pero sí se puede trazar hasta C. ¿Sí? Hasta ahí ya tienes la diagonal 1. ¿Sí? Ahora, desde B no se puede trazar ni a A ni a C. Pero a donde sí se puede trazar es a D. Entonces trazamos la diagonal número 2. ¿Sí? Entonces hasta ahí ya tenemos 2 diagonales. Desde C no se puede trazar ni a B menos hasta D. Y bueno, ya están todos, no se puede hacer más trazos. Ahí hay 2 diagonales. ¿Sí? Entonces, de repente un consejo que te puede servir es la fórmula, en donde el número de diagonales está acá, denotado con una D. El número de diagonales se halla de la siguiente manera: n multiplicado por n menos 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces, recordar, ¿quién es n? N es el número de lados, el número de ángulos y el número de vértices. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a reemplazar, pues, ¿no?, en el cuadrilátero. ¿Cómo sería? La fórmula sería n por n menos 3 sobre 2. Pero n es 4 porque tiene 4 lados.
también tiene 4 ángulos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 ángulos. Entonces, n, que sería 4, por 4 menos 3. 4 menos 3 sobre 2, ¿sí? 4 menos 3, eso nos da 1. 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. O sea, tiene 2 diagonales. Y justamente son las 2 que nosotros ya habíamos trazado, ¿sí? Entonces, si quieres ahorrarte todos los trazos, puedes utilizar la fórmula, dependiendo qué te pide el ejercicio. Entonces, recordarte que solo copies la teoría que está acá, es una recomendación. La teoría que se te envía en el archivo solo es para que puedas verla y puedas leerla. No necesariamente tendrías que copiarlo, ¿no? Entonces, hasta acá el capítulo de diagonales. Espero que les haya servido. Recuerden que cualquier consulta me la pueden realizar y los estaré atendiendo, ¿no? Es todo.